Hola, soy Carlos Gamero, profesor del Departamento de Estadística y Econometría de la Universidad de Málaga. Este mini vídeo lo vamos a dedicar a revisar cuestiones relativas a las tasas de variación. Comenzaremos introduciendo algunos conceptos básicos y planteando el problema al que intentan responder las tasas de variación. A continuación, revisaremos algunas cuestiones comunes a todas estas tasas. Veremos también las que pueden calcularse para magnitudes con datos de periodicidad anual. Y por último, revisaremos lo relativo a las tasas aplicables a datos con periodicidad inferior al anual, por ejemplo, mensual o trimestral. Vamos a ello. Veamos en primer lugar qué se entiende por serie temporal. Una serie temporal no es más que un conjunto de datos secuenciados en el tiempo. Supondremos que contamos con T mayúscula datos desde el momento 0 al momento T mayúscula menos 1. Veamos un ejemplo. En esta tabla vemos una serie temporal con periodicidad anual. Se trata de la cuantía del salario mínimo interprofesional que se aprueba anualmente en España con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Básicamente es la cantidad mínima que debe percibir mensualmente un trabajador con jornada completa en España. Sus valores vienen expresados en euros y el gráfico refleja la evolución en el tiempo de esta magnitud. Podemos distinguir entre variables stocks y variables flujo. La población de España, por ejemplo, es una variable stock, porque sus datos tienen referencia un momento concreto del tiempo. Sería el 31 de diciembre de cada año. No tiene sentido acumular, es decir, sumar datos de población. Las ventas mensuales de una empresa es, sin embargo, una variable de flujo. Cada dato hace referencia a un periodo, a un mes, y tiene sentido acumular o sumar las ventas de distintos meses. De manera general, con el cálculo de las tasas lo que se pretende es dar idea de la evolución temporal que ha experimentado una determinada magnitud. El punto de partida es la variación absoluta que experimenta una variable. Se define como la diferencia entre dos de sus valores. Para el salario mínimo interprofesional podemos hablar, por ejemplo, de la variación absoluta total que se calcula como la diferencia entre el último y el primer valor observado. En este caso, viene expresada en la unidad de medida de la variable, es decir, en euros, y equivale a 304,7 euros. Lo que se pretende con el cálculo de las tasas de variación es expresar las variaciones absolutas en términos relativos. Para calcular la tasa de variación del momento t respecto al momento 0, dividiremos la variación absoluta entre ambos momentos entre el valor en el momento 0. Lo habitual es expresarla en tantos por ciento multiplicando el cociente por 100. Lo interesante de las tasas es que son indicadores adimensionales de la evolución de la serie, ya que al dividir la variación absoluta por un valor inicial se cancelan las unidades de medida. Esto permite comparar la evolución de magnitudes expresadas en distintas unidades de medida. Para cualquier serie siempre podemos calcular la tasa de variación total. Con ella se compara el valor inicial I sub 0 con el valor final I sub t mayúscula menos 1 de la serie temporal. Para nuestro ejemplo, es el resultado de dividir la diferencia entre 950, que es el salario mínimo interprofesional en 2021, y 645,3, que es el valor en 2013, dividido por el valor en 2013. El resultado es 47,2%. Por tanto, concluimos que la tasa de variación total en todo el periodo del que contamos con datos es de 47,2%. Para cualquier tasa podemos calcular el valor final a partir del valor inicial y la tasa entre esos momentos del tiempo, como indica la fórmula que aparece en pantalla. Para nuestro ejemplo, vemos que efectivamente el valor en 2021 es igual al valor en 2013 por 1 más la tasa de variación entre ambos momentos expresada en tantos por 1, no en porcentaje. Habitualmente se utiliza la siguiente notación para las tasas: T mayúscula, H, T minúscula y N. N es el número de observaciones que intervienen en el cálculo de la tasa, tanto en el numerador como en el denominador. Esto lo entenderemos mejor más adelante. T minúscula es el periodo al que corresponde el valor final que se compara. H es la amplitud temporal que media entre los valores comparados. Y
Como ejemplo, la tasa T41T se calcula a partir de los valores I sub t e I sub t menos 4. A continuación vamos a revisar las tasas de variación más utilizadas. Las vamos a clasificar según la periodicidad de los datos. Distinguiremos entre tasas con datos anuales y tasas con datos con periodicidad inferior al anual. Por ejemplo, pueden ser mensuales o trimestrales. Con datos anuales, la tasa interanual es la T11T, es decir, observamos la evolución de la variable respecto al año anterior. Para el ejemplo del salario mínimo interprofesional, contamos con 9 datos, así que podremos calcular 8 tasas interanuales. Así, la tasa T11-2019 se corresponde con la que podemos calcular comparando el valor en 2019, es decir, 900 euros, con el valor en 2018, es decir, 735,9 euros. El resultado es 22,3%. Las 8 tasas que podemos calcular forman una nueva serie temporal, donde cada tasa calculada se asigna al periodo final utilizado en su cálculo, es decir, al periodo T. Podemos calcular también la tasa anual media. La fórmula aparece en pantalla. Esta tasa trata de resumir en una sola cifra el conjunto de tasas interanuales. Es la tasa que, aplicada al valor inicial durante T mayúscula menos un periodos, produce el último valor observado. No es la media aritmética de las tasas de variación, sino la media geométrica de los factores de variación. Los factores de variación se calculan como la unidad más la tasa interanual expresada en tanto por uno. Esta tasa trata de resumir en una sola cifra el conjunto de tasas interanuales obtenidas. Aplicando la fórmula a los datos del salario mínimo interprofesional, se llega a una tasa anual media de 4,95%. Este salario ha crecido anualmente a distintas tasas, pero en media lo ha hecho en un 4,95% en el periodo de 2013 a 2021. Existen dos fórmulas equivalentes para el cálculo de la tasa anual media. Son las que aparecen en pantalla. El producto de los factores de variación es equivalente a 1 más la tasa de variación total y también al cociente entre el último valor y el primer valor. De ahí la equivalencia de las fórmulas. Vamos a ver ahora algunas de las tasas que se utilizan con datos de periodicidad inferior al anual. Se trata de datos mensuales o trimestrales o semestrales, etc. Algunos ejemplos de este tipo de series son el PIB trimestral a precios de mercado o el número de parados según la encuesta de población activa. Estas series pueden presentar estacionalidad. Se trata de movimientos sistemáticos que se repiten año a año y que otorgan a la serie un perfil interanual único. Ya veremos que la existencia o no de este componente condiciona el tipo de tasa a utilizar. Podemos calcular la tasa interperiodo. La tasa intermensual o intertrimestral, etc., compara el valor de un determinado periodo con el periodo precedente. Por ejemplo, febrero sobre enero, diciembre sobre noviembre, primer trimestre de 2010 sobre último de 2009. Estas tasas dan idea de la evolución a corto plazo de una magnitud. Son poco informativas de la evolución tendencial de la serie, fundamentalmente cuando la serie tiene un fuerte componente estacional. Otra tasa que podemos calcular con este tipo de datos es la tasa interanual. Compara el valor de un determinado periodo con el valor del periodo equivalente del año anterior. Por ejemplo, enero de 2020 sobre enero de 2019, o el segundo trimestre de 2020 sobre el segundo trimestre de 2019. Son tasas calculadas con la información proporcionada por solo dos datos, inicial y final, separados un año entre sí. Por ello tiene plena utilidad para indicar la evolución durante el año de una variable stock, pero no de una variable flujo. Tienen una vocación de análisis más tendencial al indicar el ritmo de evolución en un plazo más amplio y ser insensibles al problema de la estacionalidad, ya que ponen en relación valores en periodos estacionalmente comparables. Enero con enero, primer trimestre con primer trimestre, etc. También podemos calcular la tasa anual acumulada. En lugar de utilizar un valor para el numerador y el denominador de la tasa, intervienen 12 datos en el caso de datos mensuales o 4 datos en el caso de datos trimestrales.
Es un indicador de evolución tendencial que se utiliza solo en el caso de variables flujo con o sin componente estacional. Recordemos que solo tiene sentido sumar valores de la variable en el caso de flujos, nunca de stocks. Otra tasa que podemos calcular con datos de periodicidad inferior al anual es la tasa anualizada. A partir de cualquier tasa intermensual, intertrimestral, etc., es decir, a partir de cualquier tasa T11T, puede obtenerse la tasa anualizada, que eleva a tasa anual el ritmo de evolución exhibido en un periodo más corto, que puede ser mensual, trimestral, etc. Por tanto, la tasa anualizada indica qué crecimiento de la magnitud cabe esperar transcurridos 12 meses o 4 trimestres si continuara exhibiendo el ritmo mensual o trimestral de crecimiento actual. Por último, la tasa mensual o trimestral media trata de resumir en una sola cifra el conjunto de tasas interperiodo obtenidas para un año natural. Se calcula como media geométrica de los factores de variación con fórmulas equivalentes a las que define la tasa anual media vista para datos de periodicidad anual. Veamos esto con un ejemplo. La tabla que se muestra en pantalla recoge los datos trimestrales para España del PIB a precios de mercado, registrados de 2018 a 2020. Es una variable flujo, ya que tiene sentido la suma de la producción de distintos trimestres. El gráfico muestra que durante los 2 primeros años la serie presenta tendencia positiva con componente estacional. En 2020 se registra fuerte descenso en las cifras como consecuencia de la COVID-19. Podemos calcular la tasa de crecimiento para todo el periodo. Esa tasa es la tasa de variación total que, como sabemos, puede calcularse a partir de la fórmula que aparece en pantalla, poniendo en relación el último valor de la serie con el primer valor del que se tiene dato. Vemos que desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2019, el PIB creció un 4,23%. La tabla muestra ahora las tasas intertrimestrales, las T11 marcadas en azul, las interanuales T41 en rojo y las tasas acumuladas, las T44 marcadas en amarillo, correspondientes a todo el periodo. ¿Qué nos dicen estas tasas? ¿De qué nos informan? Vamos a hacer análisis de coyuntura. Las tasas intertrimestrales muestran el crecimiento en el corto plazo de un trimestre respecto al anterior. Durante los años 2018 y 2019 se registran crecimientos en el segundo y cuarto trimestre. La pandemia hace que se registren fuertes tasas negativas en los 2 primeros trimestres de 2020, de menos 10,8% y menos 13,5%. Sin embargo, en los 2 últimos trimestres de ese año, las tasas intertrimestrales son positivas. ¿Esto quiere decir que se había producido ya la recuperación económica? La respuesta es negativa. Las tasas interanuales, esto es, de un trimestre frente al mismo trimestre del año anterior, marcadas en rojo, nos presentan una película distinta. Observamos que todas las tasas correspondientes al año 2020 son negativas, lo que nos dice que durante todo el periodo los datos se han situado por debajo de los correspondientes a 2019 y que la recuperación no se ha producido a pesar del crecimiento intertrimestral que se observa en los 2 últimos trimestres de 2020. Ahora recordemos que nuestra variable es flujo, de manera que la tasa que informa de manera más precisa sobre la tendencia de la serie es la tasa acumulada, la T44, la que pone en relación la suma de los valores de la variable para 4 trimestres respecto a la suma para los 4 anteriores. Esas tasas están marcadas en amarillo. Vemos que esta tasa resultó negativa para el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2020, aunque no así para el primero. Las tasas trimestrales medias también dan idea de la dimensión de la recesión provocada por la pandemia. Por término medio, el PIB creció un 0,8% trimestral en 2019, mientras que esa tasa fue de menos 2,1% en 2020. Espero haberte ayudado con este mini vídeo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo.